Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Ailín Pérez y les paso por aquí para hablar un poco sobre los sucesos que repercutieron en Venezuela en el siglo XIX. Se puede decir que uno de los cambios estructurales de la sociedad venezolana en el siglo XIX es debido a la guerra de independencia y las guerras siguientes. Hubo gran cantidad de migración de castas blancas, por lo que predomina la negra y mulata. Hubo mucho mestizaje. De la población venezolana, el 80% se ubicaba en la región costa-montaña, como en la actualidad, el 18% en los llanos y el 2% en la región de Guayana. La densidad demográfica era escasa, de 26,3 habitantes por legua cuadrada. El área donde se concentraban más habitantes era la provincia de Caracas, que poseía una economía agropecuaria desarrollada, porque esta región poseía los valles centrales, las tierras de Barlovento, las estribaciones de las cordilleras del Caribe y el área ganadera pastoril del Guárico. La guerra de independencia, que representó una aguda repercusión definida entre esclavos y amos, población rural en condiciones de servidumbre y otros personajes contra terratenientes de violencias pugnas étnicas. Estos fenómenos, que no fueron previstos por los grupos criollos dominantes que aspiraban a la ruptura de lazos de dominación colonial hispánica, pero manteniendo la misma estructura económica colonial. Estos fenómenos repercutieron de modo profundo el estatus heredado por la sociedad colonial. Los terratenientes no desaparecieron como clase social, pero sí perdieron carácter de casta, porque la guerra contribuyó a la igualdad de los blancos y a la gente de color. La Venezuela colonial coexistía dos tipos de mano de obra, la esclava y las múltiples modalidades de peonaje en condiciones de servidumbre. La esclavitud representó la fuerza de productividad hasta aproximadamente la quinta década del siglo XVIII. Después de la expansión de propiedad agraria se empezó a desarrollar la significativa manera de peonaje en condiciones sociales equivalentes a la servidumbre. La mano de obra dominante en los hatos llaneros siempre fue la servidumbre, porque la mano esclava no era tan significativa. Al iniciarse la Guerra Nacional de Independencia, la esclavitud equivalía al 18%. En actos de peonaje o servidumbre, un 22% del total de la población. En el país no se abolió la esclavitud, solo se prescribió su importación, que en la práctica no existía en los últimos años coloniales, y en el mercado de mano de obra esclava seguía desarrollándose sin ninguna limitación. Algo que sí se deja en claro es que después de la guerra de independencia se debilitó el régimen de esclavitud. Muchos esclavos apoyaron en el proceso armado de independencia, lo cual facilitó la fuga de rebeliones. En 1821 se promulgó una ley de liberación en vientre. Con este decreto, los esclavos que nacieran a partir de esta fecha serían liberados al cumplir los 18, pero en 1830 el Congreso modificó este decreto, aumentando esta edad de liberación hasta los 21 años, lo cual representó un atraso al decreto de 1821. En 1834 el número de esclavos apenas llegaba a 35.959 en el país. Este descenso de esclavos reflejaba un proceso en relación a los esclavos y la producción de modalidades de la servidumbre. Un censo levantado en 1854 registró 11.965 en totalidad y 9.185 en proceso de manumisión. En esta condición no era extraño que la clase terrateniente esclavista se planteara la necesidad de abolir legalmente la esclavitud, y surgieron iniciativas orientadas a la emancipación de instrumentos de producción, desvalorización, cuya sujeción en las plantaciones se dificultaba cada vez más por las luchas de los esclavos por su libertad. Estas luchas habían incrementado en la guerra independentista y continuaron en las guerras civiles. Proyección de las pugnas económicas sociales, violentamente expresadas en las acciones armadas. Esta lucha se mantuvo desde 1821 hasta 1854. Mediante la evolución económica y la ley de abolición, la esclavitud tuvo su definitiva desaparición en 1854. Esta mutación aumenta el peso específico del personaje y del campesinado en condiciones de servidumbre. La desaparición de la esclavitud señala un cambio significativo en la sociedad venezolana del siglo XIX, ya que con la abolición se hunde definitivamente la estratificación que todavía funcionaba como elementos de organización social propios del sistema de casta.
La Guerra Federal se desarrolló en un solo ámbito, el cual fue todo el país, específicamente los estados Barinas, Apures, Portuguesa, Cojedes, Miranda, Guárico y Falcón. Este último lugar fue donde comenzó todo el conflicto, la famosa toma de Coro. El proceso de esta guerra federal fue disputado entre los conservadores, los cuales querían conservar esas ideas, costumbres y sistema colonial, y los federalistas o liberales, que creían en nuevas ideas de libertad e igualdad social. Esta guerra inició con la toma de Coro el 20 de febrero de 1859. El general Tirso Salvatierra tomó un cuartel de Coro, apoderándose de 900 fusiles. Al día siguiente lanzaría el grito de federación. Luego en marzo llegaría Ezequiel Zamora con el resto de los líderes liberales, excepto Juan Crisóstomo Falcón. Había sido exiliado a las Antillas. El primer enfrentamiento de la importancia de la guerra fue la batalla de Santa Inés, liberada el 10 de diciembre de 1859, en el estado Barinas. Fue uno de los enfrentamientos más decisivos de la guerra federal, el cual la victoria fue de los federalistas al mando de Zamora. Este hecho permitió a Zamora tomar el poder de los llanos venezolanos e iniciar un avance al centro del país. Zamora muere al año siguiente en San Carlos tras un intento de asedio de dicha ciudad. Con la muerte de Zamora, Juan Crisóstomo Falcón avanzó a Valencia para tomarla, pero las tropas rebeldes estaban muy debilitadas con el asedio, y como si fuera poco, las tropas conservadoras estaban recibiendo apoyo. Falcón tuvo que desviarse a Apures, esquivando así varios enfrentamientos. Finalmente, en febrero de 1860 se libró la batalla de Coplé, la cual tuvo una victoria conservadora al mando del general gubernamental León de Febles Cordero, el cual no lo supo aprovechar. La batalla culminó con la retirada en orden de las tropas federalistas sin mayor pérdida. Luego de esta derrota, Falcón se vio obligado a dividir las tropas para enfrentar una guerra de guerrillas, lo cual no le funcionó mucho. Mientras tanto, él manchaba Colombia y luego otros países del Caribe para conseguir apoyo. Pese a todo, las tropas federalistas se fortalecieron gracias al apoyo que consiguió Falcón. Este volvió a Venezuela en julio de 1861, desplegando una intensa actividad militar. En diciembre se sostendrán unas infructuosas negociaciones en paz. Finalmente, el desgaste civil y económico, más de los avances finales de los federalistas, obligaron a buscar una solución negociada, cuya consagración fue el Tratado de Coche, en abril de 1863. Las consecuencias de esta guerra fueron las numerosas muertes que llegaron a más de 100.000 en las regiones donde se desarrolló esta guerra. Muchas tierras productivas quedaron calcinadas por los incendios o simplemente abandonadas por falta de mano de obra. Se redujo así considerablemente la producción agrícola y ganadera, ya que se perdieron más de 7 millones de reses, y el aumento de las deudas externas, que llegó casi a 159 millones de pesos. El periodo postindependiente en Venezuela fue marcado por serios problemas gubernamentales que siguieron por más de un siglo. Estos fueron tiempos de despotismo y anarquía, en los que el país era gobernado por una serie de dictadores militares conocidos como caudillos. El primero de los caudillos fue el general José Antonio Páez, quien gobernó el país por 18 largos años, 1830-1848. Fue un gobierno duro, pero estableció una cierta estabilidad política y puso de pie la débil economía. El periodo que siguió fue una cadena casi ininterrumpida de guerras civiles que solo se detuvieron por un dictador que gobernó por largo tiempo, el general Antonio Guzmán Blanco, 1870-1888. Blanco lanzó un ambicioso programa de reformas, incluyendo una nueva constitución, y garantizó cierta estabilidad temporal, pero su gobierno despótico originó una amplia y popular oposición, y cuando finalmente dimitió, el país se sumergió nuevamente a una sangrienta guerra civil. Los presidentes en el periodo pregomesista son José Antonio Páez, de 1831 a 1835, el doctor José María Vargas, de 1835 a 1836, Carlos Soublette, 1837-1839, José Tadeo Monagas, 1847-1851, José Gregorio Monagas, 1851-1855,
La segunda presidencia de José Tadeo Monagas, 1855-1858. Julián Castro, 1858. Manuel Felipe Tovar, 1859-1860. Pedro Gual, 1861. Gobierno dictatorial del general Páez, 1861-1863. Juan Crisóstomo Falcón, 1863. Gobierno constitucional de Juan Crisóstomo Falcón, 1864-1868. Juan Ruperto Monagas, 1868-1870. Antonio Guzmán Blanco, de 1870 a 1877. Linares Alcántara, 1877 a 1878. José Gregorio Valera, 1878 a 1879. Gobierno guzmancista del quinquenio, 1879-1884. Joaquín Crespo, 1884-1886. Gobierno de la aclamación guzmancista, 1886-1888. Gobierno constitucional del Dr. Juan Pablo Rojas Paul, 1888-1890. Dr. Raimundo Ambuesa Palacio, 1890-1892. Joaquín Crespo, de 1892 a 1898. Ignacio Andrade, de 1898 a 1899. Y Cipriano Castro, de 1899 a 1908. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.